Estimado asambleísta Kevin Peláez, a Radio Antena Sur, Cantón Ponce Enríquez. Buenos días. Muy bien, active el micrófono, estimado asambleísta, parece que está conectado. Perdón, pensé que entendía el lenguaje de labios. Buenos días. Un abrazo, gracias por la invitación. Un gusto siempre estar acá, un honor. Buenos días. Estimado asambleísta, coménteme de usted, ¿cuál ha sido su participación en todo lo que se ha venido viviendo en la Asamblea Nacional alrededor del tema de juicio político, ¿no? Con la conformación de una comisión ocasional, con un informe, con una aprobación de este informe en el Pleno, con más de 100 votos cuando solo necesitaban 70, ahora se vienen más procesos. ¿Dónde ha estado Darwin Pereira en toda esta novela que ahora estamos viviendo? Bueno, hemos estado participando activamente del tema, un tema extremadamente delicado para el país, por cierto, toda vez de que hay acusaciones muy graves en contra del presidente, no diría graves, gravísimas en contra del presidente de la República, y esto nos coloca en una posición muy delicada como país, porque el mundo nos está viendo, no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del primer ciudadano del país llamado a dar el ejemplo de cuál debe ser el comportamiento de un ecuatoriano, pero que lamentablemente, pues como ustedes se habrán podido dar cuenta a lo largo de esta investigación y lo que ya ha hecho público la prensa, no ha sido así. Hemos estado ahí aportando, también obviamente enterándonos, revisando las pruebas y consecuentemente, una vez que estamos convencidos de que efectivamente el presidente debe ir a juicio político, hemos votado en consecuencia de ello, hemos intervenido en el Pleno en consecuencia de ello, y en este momento pues aspiramos de que en estos días ya se plantee el juicio político del que hemos dicho nosotros vamos a votar a favor en tanto y en cuanto se lo plantee por las causales antes descritas. Usted no formó parte de esta comisión ocasional, ¿y cuál fue su voto el día sábado? No formé parte de la comisión ocasional, de hecho Pachacuti no estuvo dentro de esta comisión ocasional, sin embargo, revisamos el informe y hemos votado a favor de este informe, un informe que yo diría está completo, un informe que nos dice mucho, un informe para que usted sepa que contiene fotografías de la mafia albanesa reuniéndose con el círculo más cercano del presidente, que contiene audios, es decir, intersección de llamadas a ese círculo cercano del presidente, en la que, por ejemplo, luego de acuerdos con la mafia albanesa, deciden pedirle al presidente que nombre ministros. Un informe que, por ejemplo, entre otras cosas, tiene decretos ejecutivos del presidente otorgándole poderes plenos, es decir, poderes casi sobrenaturales al presidente de las empresas coordinadoras públicas. Esta coordinadora de empresas públicas es uno, yo diría, de las instituciones más fuertes que tiene el país porque está por encima de todos los gerentes de las empresas públicas y tiene poder por sobre todos ellos. Y estoy hablando de empresas muy rentables para el Estado, Petroecuador, Lopec, Enami, CNT, CENEL, etcétera. Es decir, sobre todas ellas había una especie de zar que le dio superpoderes, todos los poderes sobre ellos, incluso mandaba más que el gerente de cualquiera de esas empresas, que fue el señor Hernán Luque. Esos decretos están firmados por el presidente de la República. Entonces, frente a ello, frente a esas pruebas que son inobjetables, hemos votado a favor de este informe. Estimado asambleísta, pero ahora parece que va a estar más de cerca. Usted es miembro del CAL, ¿no? Efectivamente, de aquí, una vez que se presenta el juicio político, porque dicho sea de paso, no se ha presentado aún el juicio político, lo que hemos aprobado es el informe con todo este cúmulo de pruebas, que no son pocas, son bastantes, son variadas. Ahí, por ejemplo, quizás una que también nos llamó mucho la atención, y no sé si ustedes lo sabían, es la comparecencia del señor Luis Verde Soto, que fue exsecretario anticorrupción de este gobierno, en la que él manifiesta que ellos como Secretaría Anticorrupción elaboraron un documento en el que le comentaban, que le contaban al presidente, a su jefe, de cómo se estaba llevando a cabo la corrupción en las empresas públicas. Y adivine lo que dijo el presidente, palabras de Luis Verde Soto, que esconda el informe, que no lo haga público. Ayer es cuando Luis Verde Soto renuncia y fue y contó todo esto en la Asamblea, ¿no? Entonces, con todo este cúmulo de pruebas, obviamente, pues que el presidente de la República tiene responsabilidad directa. Y estamos esperando que venga ya el juicio político que lo debe plantear uno o varios legisladores con el acompañamiento de 46 firmas y el primer filtro que pasa es el CAL. Somos nosotros los que tendremos que revisar si este juicio político está bien planteado, si cumple los requisitos de ley y una vez que pase eso,
mandarlo a la Corte Constitucional. Caso contrario, tendremos que devolverlo para que lo completen. Muy bien, estimado asambleísta, ¿cómo prevé usted el trabajo en esta comisión a la que usted pertenece? A ver, yo pertenezco a la Comisión de Educación, ¿no? Ahí es donde estamos nosotros desarrollando otro tipo de trabajo diferente a este tema, a este caso que son muy delicados de corrupción, pero que donde llevamos también casos muy delicados para el país, como la Ley de Educación y la Ley de Cultura, que dicho sea de paso, la semana pasada estuvimos acá en el Oro socializándola y haciéndole entrega a todos los gestores culturales de nuestra provincia. Hay una rica diversidad cultural, hay artistas de gran valía, hay bailarines, actores de gran valía y en consecuencia pues les hemos entregado a ellos la ley de cultura para en manera de socialización, toda vez que la vamos a reformar. Al igual que en la LOES, calculamos que para la próxima semana ya estará en el segundo debate de la Asamblea Nacional, ahí se harán algunas observaciones o quién sabe de una vez se aprobará. Estimado asambleísta, algunos legisladores se expresaron a la prensa y manifestaron, argumentaron que muchos votaban no, como por ejemplo el caso del asambleísta Moreira, acá de la provincia del Oro, porque prevén que la Corte Constitucional no va a dar paso a esto. ¿Usted cree que sea así? A ver, han habido legisladores, ¿sí?, que creen que la Corte Constitucional tiene que hacer lo que ellos dicen, ¿no? Y la Corte Constitucional ha dado muestras de que no actúa de esa manera, tiene una independencia, yo diría una independencia en exceso, pero independencia al fin, porque la Corte Constitucional, ustedes saben muy bien, a veces nos ha salido con sorpresas, con una interpretación extensiva, yo diría incluso hasta abusiva de la Constitución, pero que lamentablemente pues es la Corte Constitucional y no podemos hacer nada con ellos porque, dicho sea de paso, para que usted sepa, la Corte Constitucional no está bajo control político de ningún estamento del Estado, ni siquiera de la Asamblea, ni del Ejecutivo. En consecuencia de aquello, es impredecible saber lo que va a decir la Corte Constitucional. Esto más bien, lo que usted me dice, me recuerda a mis tiempos de que yo realizaba el libre ejercicio, que uno decía, el juez va a decidir de esta manera porque las pruebas están ahí. Y el abogado de la parte contraria decía, no, el juez va a decidir de esta manera porque yo tengo las pruebas de esta manera. Entonces, claro, cada abogado quiere que el juez decida de acuerdo a su conveniencia. Pero ya en la práctica la Corte tiene total independencia y aspiramos que decida en derecho y una decisión que respetaremos, pero yo sí diría aquí que habría que ponerle atención a un dictamen de la misma Corte Constitucional. Yo no sé si usted recuerda, hace años hubo el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass y ya le tocó a la Corte pronunciarse. Es decir, lo que va a hacer la Corte ahora no es inédito, no es primera vez. Ya tuvo un caso similar con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, porque el procedimiento es igual para presidentes o vicepresidentes. Y ahí la Corte dictaminó dos cosas que me parecen fundamentales y que nos dan luces en este momento, más allá de lo que podamos decir cualquier abogado. La Corte dijo que ellos solo están obligados a revisar las firmas que sean las que se necesitan, mínimo 46, y la forma, no el fondo. Es decir, que el artículo invocado sea el correcto, pero no están obligados a probar si es que esa invocación de los delitos que se le imputan al presidente son reales o no, porque eso se comprobará en el respectivo juicio. O sea, la Corte va a revisar es el proceso, para ser claro. Solo la formalidad. Exacto. La parte externa, ¿no? De que esté bien planteado el juicio y no bien planteado en el sentido de que las pruebas sean reales o no, sino bien planteado en el sistema de que las causales invocadas sean las correctas, nada más. Ok, listo, bastante interesante. Estimado asambleísta, usted es legislador, usted es un abogado y queremos saber exactamente qué significan estos delitos, ¿no?, contra los que supuestamente va el juicio político. El tema de omisión por comisión y el tema contra la administración pública. ¿Qué significan estas acusaciones y qué conllevan? ¿Cuáles son las consecuencias de las mismas? Los delitos contra la administración pública son aquellos en los que se permite o se le hace daño al Estado. Es decir, usted llega a ser funcionario público, hace un contrato, y en ese contrato usted se roba una parte. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Usted se roba una parte del contrato y dice, bueno, a mí me dan el 10, el 30, el 40% y aquí está el contrato. Entonces usted al otro día amanece con 100,000, con 200,000, con 3 millones, con 10 millones en su cuenta, producto de
de ese daño a la administración pública. Es un ejemplo, quizás, no quiero utilizar palabras muy técnicas, es el ejemplo más claro que puedo darle de daño a la administración pública. Son delitos como estos de los que se los acusa al presidente. Quizás él no cometió la infracción como tal. Lo que se habla aquí es de una comisión por omisión. ¿Por qué? Porque él permitió que se cometa el delito. El ordenamiento jurídico contempla, y principios legales y constitucionales contemplan que quien ve hacer un delito y no lo detiene, estando en la obligación de hacerlo, equivale a cometerlo. Acá, en las pruebas que se tiene, que tenemos en la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el informe que aprobamos el día sábado, se observa cómo el presidente, con su firma, a través de decretos ejecutivos, le dio poder a un señor que está acusado de haberle hecho daño al país, porque en una de las llamadas telefónicas que intercepta a la policía, él pide $150,000 mensuales para él, para darle un contrato. Y cuando el presidente es informado de esto a través del señor Luis Verde Soto, el presidente le dice, oye Luis, escóndeme eso no puede hacerse público. Entonces hay alguien que sabiendo que se cometió un delito, ¿sí? Lo ocultó. Y eso es muy, muy grave. Lo intentó ocultar, porque obviamente no lo logró, ya que el señor Verde Soto renunció y luego fue con ese informe a la Asamblea Nacional y nosotros lo tenemos como parte de prueba del informe que se aprobó el día sábado. Entonces, eso básicamente es una comisión por omisión. Sabiendo que se estaba cometiendo un delito, no hacer nada. Y mucho más. En el caso de la administración pública es mucho más grave, porque usted en la administración pública está obligado a denunciar ese delito. Y no lo denunció el presidente. No lo ha denunciado hasta el día de hoy. Entonces, obviamente, hay una comisión por omisión. Ahora, estimado asambleísta, vamos al contexto. Ya algunas organizaciones sociales como la CONAIE anuncian, ya se han reunido para movilizaciones, para marchas, el gobierno también ha respondido, dice que no van a tolerar aquello. ¿Usted cree que es correcto o debería ser así, de que lo que se está haciendo en el legislativo se lo relacione con lo que se está haciendo o se prevé hacer en las calles, o deben manejarse como dos cosas distintas, ¿no? Porque ambas van hacia ese objetivo, de que el presidente dé un paso al costado? Yo creo que ese es el debate de fondo. Qué interesante pregunta. Ese es el debate de fondo. ¿Soporta el país un día más a Guillermo Lasso como presidente? ¿Soporta el país un día más a sus hospitales sin medicinas, sin citas médicas, sin especialistas? ¿Soporta un día más el país a un presidente que en lugar de darle plata a la educación le ha quitado y usted no tiene cupos en las universidades para que nuestros jóvenes estudien? ¿Soporta un día más el país a un presidente que en lugar de darle plata a la policía este año le quitó $700 millones, $700 millones para que la policía quede disminuida en su lucha contra la delincuencia y en pocas palabras nos están matando con la venia del presidente? ¿Soporta un día más el país a un presidente que, conociendo que la mafia albanesa estaba detrás de los movimientos de su cuñado y del señor Rubén Cherres y del señor Hernán Luque, que son los involucrados en esta trama de corrupción, no hizo nada, conociéndolo desde 2021, y obviamente usted sabe que la guerra del narcotráfico ha cobrado vidas valiosas en las calles del país? ¿Soporta un día más el Ecuador un presidente de estas características? No, y la Asamblea está obligada a tomar acciones, y la CONAIE me parece que en una actitud inteligente ha dicho, nosotros no vamos al paro por ahora, aspiramos que lo procese la Asamblea Nacional como debe ser en democracia, porque no estamos irrumpiendo el orden democrático, no estamos irrumpiendo el orden constitucional. Consecuentemente, en este momento hay la oportunidad, y esto debemos tenerlo absolutamente claro, en este momento hay la oportunidad de evitar un derramamiento de sangre en las calles, porque si la gente sale a las calles, usted sabe lo que va a pasar, lo que ha pasado en las movilizaciones anteriores, lo que está pasando en el Perú, más de 50 muertos. Yo creo que nadie, ni usted ni yo, queremos que esos muertos existan en el país. Nos cuestan, son familias que se quedan sin sus padres, familias que se quedan sin un hermano, sin un hijo. Consecuentemente, hoy la Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de evitar ese derramamiento de sangre, y no solo la Asamblea Nacional, sino también la Corte Constitucional. Al procesarlo la Asamblea Nacional, al destituirlo Guillermo Lasso, yo diría que la Asamblea se está sintonizando con lo que el pueblo no soporta, con lo que el pueblo quiere. Acá, por favor, ya saquen ese señor de ahí, que tanto daño nos está haciendo. ¿O usted cree que la gente está contenta muriéndose en las puertas de los hospitales porque no hay medicinas? En consecuencia de ello, yo creo que en este momento debemos, como Asamblea Nacional,
evitar a toda costa un derramamiento de sangre y al menos desde la Asamblea usted se ha dado cuenta que estamos en ese camino para que haya un procesamiento democrático del presidente de la República. El camino que se está siguiendo ahora, estimado asambleísta, porque ya hubo acciones anteriores, ¿no?, intentando la salida del presidente Guillermo Lasso. Y me sorprendía el día de ayer en un comunicado de la OEA, ¿no?, en la cual cuestionaba lo actuado por la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y la historia nos enseña que cuando desde afuera empiezan a ver y empiezan a manifestarse, ¿no?, es porque algo serio está ocurriendo a la interna. ¿Prevé usted el éxito de todas estas acciones legislativas? Leí la carta de la OEA y lo mandaba por un tubo al secretario general de la OEA. A mí no me va a venir a decir en nuestro país que él defiende al presidente cuando no ha dicho nada, cuando no se han manifestado respecto del silencio cómplice del presidente para que la mafia albanesa juegue el pepo en nuestro país. A mí no me va a decir el señor secretario de la OEA que está preocupado por el presidente de la República cuando nosotros, la mayor preocupación es que haya medicina en los hospitales, que se construyan hospitales donde no hay, donde la gente se nos muere, que la mayor preocupación de nosotros ahora es el sistema vial del país que no sirve para nada, que le ha importado un pepino podrido al presidente de la República. Entonces me parece que el secretario de la OEA está totalmente desintonizado de la realidad que vive el país, una realidad social decadente. Usted no puede salir a la calle porque lo matan, ¿sí? En este momento lo secuestran, lo extorsionan, lo vacunan. O sea, aquí en este país hemos sido abandonados a nuestra suerte por un presidente que no ha hecho nada al respecto y resulta que al secretario de la OEA le preocupa más el presidente que lo que está pasando acá dentro del país. O sea, un señor totalmente desintonizado de la realidad del Ecuador. Estimado asambleísta Darwin Pereira, muchas gracias por aceptar este diálogo. Siempre a las órdenes, un honor. Muchas gracias, buenos días.